Aquí, yo creo que hay que comer que casaditos. Nosotros vamos a tener que hacer un evento con que nada de comida. De la de 15 años, ¿va? Muchachos, yo quisiera como detener el tiempo, pero no se puede detener. Aquí el que viene y que tiene un montón de años de estar en esto y el que empieza ahora es igual, no hay una diferencia entre un hombre y otro. Es una cosa tan especial esto que a través de los años uno va viendo que no se puede escapar, porque yo decía que a los 8 meses o así, cuando tenía más o menos ya arreglado las situaciones, no volvería a este grupo. Es decir, mi padrino es Carlito Acuña, nos iniciamos en Florencia y eso, digamos, llegué a un lugar como este no derrotado económicamente, sino con un estado de conciencia. Yo no sé si alguno ha tenido un estado de conciencia en su vida, y ese estado de conciencia me hacía como no caminar, es decir, no podía caminar de aquel problema que yo traía encima. Por eso llegué a esta fraternidad, y todos los hombres llegan aquí con algún defecto, nada más que unos con un montón de problemas más grandes que otros. E incluso aquí han llegado hombres que no tienen problemas de adicción, de algún problema, qué sé yo, de cigarrillos o licor, y entonces dice uno, qué raro, ¿por qué entonces vendrán esta clase de hombres aquí? Y no, más de algún defecto tiene cada hombre. Entonces llegué a esta fraternidad porque don Carlitos llegó a invitar a un amigo tenía una cantina y fumaba mucho. Él ya es difunto y fumaba mucho. Entonces le dice, Marito, se llama Mario, ¿por qué no me acompañas a un grupo de hombres de negocios? Y el hombre le dice, nunca se me olvida esto, estoy tomando una cerveza, llévese este condenado chino loco. Dice, sí, porque no es, solo tragedia me causa cuando se enoja o se emborracha, me desbarata la cantina, era de madera y la agarraba a golpes, pero yo no era porque era bravo ni no, sino porque el alcohol me volvía loco. Entonces, lo que tuviera a la par yo lo agarraba, lo destruía. Entonces él decía, llévese a este sí le sirve eso. Y de veras, Carlitos se empeñó en seguirme la corriente y gastó mucho dinero, Carlitos, en esta persona que ustedes ven aquí parado. Pero yo no necesitaba que Carlitos pagara por mí, sino que yo no me daba la gana pagar. Es decir, a mí no me nacía pagar para venir a estos grupos. Comida tengo, plata tengo, buen trabajo, tengo finca, tengo ganado, no me interesa esta fraternidad, por eso les decía, no llegué derrotado económicamente, pero con un estado de conciencia grandísimo, y ese estado de conciencia más que todo era adulterio, porque yo me casé como hoy, y al otro día yo ya no amanecí con mi esposa, ya amanecí con otra señora. Entonces eso se fue marcando en mi vida como dijera, como algo que iba subiendo. Entonces llegué a no poder caminar porque, digamos, eso fue como una práctica, como un vicio ya adoptado. A mí me gustaba montear y yo era un monteador, digamos, de esos que podía pasar 2 días o 3 en la montaña sin salir. Eso me daba igual, porque entre más mataba animales, más me emocionaba, pero yo no los mataba para vender, sino para regalar. Y entonces esas cosas así me fueron marcando la vida de una manera, yo digo que muy drástica, pero esos vicios a mí no los tomaba como muy en cuenta, porque yo decía que eso era de hombres, eso quitarle la mujer a alguien era. Y tenía un papá tan lindo en ese entonces porque éramos del mundo los dos. Yo digo que éramos del mundo porque yo ahora más adelante les cuento algo que ocurrió con mi papá. Entonces, llegar y decirle a mi papá que yo le había quitado a la mujer a alguien, era como llevarle un trofeo. Entonces le dije yo, hombre,
Entonces, si agarraba un buen descuente, entonces, y yo le contaba a mi papá todo lo que me ocurría. Entonces mi papá se ponía muy alegre, era como si él decía, este sí es la verdad, este sí no es la mentira. Entonces esas cosas así mi papá las tomaba también como algo que le llamaba la atención. Mi papá tiene 82 años en estos momentos, y mi papá, según a comenté así, cualquier pajarillo no se le va. Todavía es terrible. Le han dado 3 infartos, pero el bandido dice, ay, si me cuesta dejarlo, digo yo. Yo le digo a ustedes, muchachos, que digamos todo lo que uno, digamos lo que el papá es, y uno lo hereda mucho, somos 8 de familia, pero los otros no eran tan. Y yo heredé todo lo de mi papá, malcriadísimo. A mí me podía morir renegando a 1 kilómetro, bajar a la feria, todos los santos que hubieran, yo los bajaba. Y era una cosa como algo dentro, porque mi papá era así. Mi papá agarraba un buey y si no le jalaba una tuca, le metía todo un chuzo con un anillito, lo que pasaba. Era un hombre obstinado, un hombre bravísimo. Entonces, es decir, yo veía, pero copié todo lo de mi papá. Entonces yo decía que mi mamá no me quería, porque digamos, mi mamá es muy religiosa, pero yo a los 2 años así, ya mi papá me llevaba. Y viví la mayor parte del tiempo a la par de mi papá, desde pequeñito. Pero cuando tenía 4 años me hice rezador, muchachos. Yo no entiendo por qué me hice tan rezador, que mi mamá decía que ese hombre, ese muchachito que iba a ser obispo, sacerdote, pastor, alguna cosa iba a ser, pero era rezador, y era como una lora, todo lo que. Entonces mi mamá me llevaba de casa en casa a rezar el rosario. Pero muchachos, todo eso yo lo boté a temprana edad. A los 12 años yo no quería ni misas, ni rezar, ni nada. Yo me volví tan rebelde contra Dios y contra todo lo que era religión, que ustedes no tienen una idea. Yo llegué a entender porque digamos a los 12 años, una muchachita marcó la vida mía, y la marcó de una manera que me gustó. Fue el vicio más exagerado. Por eso es que les decía que cuando yo le quitaba la mujer a alguien, que mi papá era como llevar un trofeo. A los 12 años me marcó la vida de una manera que entonces yo veí que todo tenía un precio. Y en ese entonces, hoy tengo 52 años, y entonces, en ese entonces, que a los 12 años, hace 40 años, una mujer valía 5 colones, y entonces digo yo, no, ya aquí todo es comprar. Entonces yo le pedía plata a mi papá, ¿y para qué? Traía a comprar mujeres, y ahí valían 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos eran muy finas. Entonces ya las más finas, esas hacían más caras, pero entonces ya había que pedirle más plata a mi papá. Pero ya viene el parientico, el papá de y las pone carísimas, y ya subieron a 500 pesos, y ya eso era una exageración. Entonces nosotros nos paseábamos en parientes porque ya las había puesto caras. Pero ya era una disciplina y una manera de vivir en ese entonces. Don Uriel Salas y todos ellos, como eran hombres muy ricos, entonces ellos botaban la plata como nada. Esa fue mi marca de joven hasta los 18 años, 20 años, 24 años, y ya entonces decido casarme. Yo decido casarme porque era un hombre que supuestamente ya no había manera de componerme. Era alcohólico, era prostituta, todo lo tenía. Fumaba, que es de María Purísima. Yo les digo a ustedes una cosa, yo fumé 24 años y para mí el día que no echaba uno, ese día era de pelea, mejor ni hablar. Entonces, todo lo que me encontraba le pegaba fuego. Si había marihuana le pegaba fuego, si hay lo que hubiera, puros, todo, estaban las pipas de esas que usaban, yo no sé ustedes las conocen, así hasta que andaba todo esto así caído de andar de chucha ahí pegado. Y echando, a mí lo que me gustaba era echar. Y entonces, un amigo mío me llevaba unas cajas así con unos curotes, con 2 yo pasaba lindísimo. Y así sucesivamente fue mi vida. Entonces decido casarme y digo yo me voy a componer. Pero como les dije antes, fue
contrario, fue peor la cosa. Aquello fue un desastre total. Cuando Carlito me trae a esta fraternidad, el estado de conciencia, yo tenía 2 chiquitas en ese entonces, no podía alzarlas, menos besarlas, y yo me sentía tan sucio que yo no podía hacer nada. Y decía yo, esto no es vida. Entonces, Carlito me lleva por el licor y por los fumados, porque yo, digamos, ya caminar, ya que hay en una sola carrera, ya me agitaba, yo ya no, y era un cadáver. Yo le voy a decir una cosa, todos están cortitos a la par de como yo era, de tanto fumar. Yo les enseño a ustedes una foto que tengo ahí, las dejé para recuerdo porque parecía un somalí de esos que hay en África, blanco, y hecho una grasa, peludo, todo feo, era. De por sí no es muy bonito, pero vamos, era una cosa terrible. Hay una cosa curiosa, ¿sabía que cuando se conoce de Cristo uno se hace joven otra vez? Se hace bonito, se hace fuerte. Entonces yo llegué a entender que había que componerse de alguna manera. A los 38 años, Carlito me decidí traer aquí y conozco que hay un Jesucristo vivo. Pero ese Jesucristo yo no quería que me quitara nada de los vicios. Lo que quería era que me quitara, que me pusiera el estado que yo estaba, que tenía dinero, tenía mi buena posición, buen trabajo, de todo tenía bueno. Entonces decía yo, no, yo lo que necesito es que mi esposa no se dé cuenta de todas las animaladas que hago. Entonces viene Dios sin pedir, muchachos, es una cosa curiosa porque muchos llegan aquí a pedir